Buen día, soy Iris Zárate, estudiante de la Maestría en Ciencias de Manejo de Fauna Silvestre de la Universidad del Mar, y a continuación voy a presentar los resultados de mi tesis que se titula Disponibilidad, uso y selección de termiteros como sitios de nidación por el perico frente naranja, Epsitula canicularis, en Santa María Colotepec, Oaxaca. En las aves, la reproducción es una etapa crítica en su ciclo de vida y se considera que la selección de sitios de nidación pueden garantizar el éxito reproductivo. Estudios han demostrado que la altura de la cavidad influye en la selección de sitios de nidación, al igual que reduce la depredación. Por otro lado, la disponibilidad de nidos puede limitar la reproducción. Estudios han reportado que ocurre una mayor disponibilidad de nidos en bosques conservados en comparación con bosques alterados. Por lo tanto, conocer las características que influyen en la selección y disponibilidad de sitios de nidación son factores clave para la conservación de especies en riesgo. Los citácidos, conformados por cacatúas, guacamayas, loros, cotorros y pericos, es un orden de aves muy diverso con 387 especies a nivel global, de las cuales aproximadamente el 50% se encuentran críticamente amenazadas. En México ocurren 22 especies de citácidos, de las cuales tan solo 10 cuentan con estudios sobre selección de sitios de nidación y 3 sobre disponibilidad de nidos. Entre ellos se encuentra Epsitula canicularis. Es una especie catalogada como de protección especial en México y de la cual existen limitados estudios acerca de su ecología reproductiva. Acerca sobre la especie de estudio, el perico frente naranja es de talla mediana entre 23 a 25 centímetros. Tiene una distribución amplia por todo el Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, continuando hasta Costa Rica. En cuanto a su época reproductiva, el perico frente naranja se reproduce en temporada seca de los meses febrero a mayo. Para anidar utiliza un termitero arbóreo construido por la especie de termita Nasutitermes nigriceps. Para poder ingresar al termitero, el perico excava un túnel. Posteriormente, la hembra ingresa y pone entre 3 a 5 huevos que son incubados durante 30 días. Después de la sexta semana de eclosión, los pollos abandonan el nido. Utilizar termiteros como nidos tiene ciertas ventajas, como es disminuir señales olfativas y auditivas, al igual que reduce la depredación. El perico frente naranja requiere áreas conservadas para ser utilizadas como sitios de nidación, ya que son las que cuentan con mayor disponibilidad de termiteros debido a que reúnen las condiciones para las termitas. En México existen 2 estudios sobre reproducción de Epsitula canicularis. Sánchez Martínez y Renton, en el bosque seco de la costa de Jalisco, evaluaron la disponibilidad de termiteros. Ellas reportan uso de nidos en termiteros activos de 2 a 8 metros de altura. Palomera García en Colima registró 11 termiteros nidos en bosques de encino y 4 en bosque tropical subcaducifolio, con altura de hasta 8 metros. Cabe mencionar que este estudio es el tercero para la especie en México. Los objetivos son cuantificar la disponibilidad de termiteros en áreas conservadas y degradadas, comparar las características de los termiteros disponibles en el bosque tropical caducifolio, subcaducifolio y vegetación secundaria, describir los sitios de anidación, comparar las características de los termiteros nidos entre el bosque primario y vegetación secundaria, y determinar la selección de sitios de anidación. El estudio se realizó en 3 localidades del municipio de Santa María Colotepec, ubicada en la región costa de Oaxaca, donde predomina el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio. Sin embargo, de acuerdo a un estudio, se reporta que en el año del 2000 al 2011 ocurrió una degradación del bosque primario de 6.778 hectáreas hacia vegetación secundaria en diferentes etapas de sucesión. Para evaluar la disponibilidad de termiteros, se establecieron 30 parcelas de 1 hectárea, 10 en cada tipo de vegetación. A cada termitero se midió la altura, el diámetro de la altura del pecho del árbol y el volumen del termitero, al relacionar largo, ancho y profundidad y considerar el termitero como una elipse.
Además, se registró si el termitero se encontraba en una rama secundaria o en el tronco principal del árbol y la presencia o ausencia de termitas rasgando uno de los túneles que se dirigían al termitero. La búsqueda de nidos se realizó de los meses de enero a mayo del 2020 y se midieron las mismas variables que los termiteros disponibles. En cuanto a los análisis estadísticos, se realizaron pruebas de normalidad para todas las variables numéricas. Se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar las características de los termiteros disponibles entre los tipos de vegetación. La prueba de T para comparar los termiteros disponibles contra los termiteros nidos. La prueba de G con intervalos de confianza de Bungeroni al 95% para conocer cuáles son las características de los termiteros nidos. Y la regresión logística múltiple para conocer cuáles son las características que determinan el uso de termiteros nidos por el perico frente naranja. En cuanto a los resultados, de los meses de enero y febrero de 2020 se registraron 84 termiteros disponibles en 30 hectáreas, 33 en el bosque tropical caducifolio, 28 en el subcaducifolio y 23 en vegetación secundaria. Todos los termiteros disponibles fueron activos y la mayoría se encontraron en ramas secundarias de árboles vivos. Se registró una densidad de 2.8 termiteros por hectárea, registrando ligeramente mayor densidad en el bosque tropical caducifolio, como pueden observar en la gráfica. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. En cuanto a los termiteros disponibles que se encontraron en el bosque tropical subcaducifolio, registraron significativamente mayor altura, volumen y se encontraron en árboles de mayor talla en comparación con las otras dos tipos de vegetación. Registramos 19 termiteros nidos en total, todos activos y en ramas secundarias. A nivel microhábitat se obtuvo un promedio de altura de 6.5 metros, un volumen de 70.8 litros y un DAP de 33.8 centímetros. En estas gráficas observamos las barras blancas. Estas indican la proporción de termiteros disponibles y las oscuras de los termiteros nidos. Al comparar los termiteros nidos contra los termiteros disponibles, se observó que los pericos seleccionan termiteros nidos a mayor altura. En la gráfica de proporción de altura, los termiteros que se encuentran entre 6 a mayores a 8 metros de altura son utilizados significativamente más de lo esperado. Aquellos termiteros que se encuentran entre 2 a 3.9 metros son utilizados menos de lo esperado. Y los que se encuentran entre 4 a 5.9 metros son utilizados según su disponibilidad en el hábitat. En cuanto al volumen y el DAP son variables que no son seleccionadas por el perico, sin embargo la especie tiende a utilizar termiteros que se encuentran en un volumen entre 51 a 100 litros y en tallas de árboles de talla menores a 40 centímetros. El modelo de regresión logística predice que la altura del termitero es la variable que determina la selección de un termitero como nido por el perico. Particularmente aquellos termiteros que se encuentran a más de 7.3 metros de altura tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados por el perico. En México, la transformación de bosques primarios hacia vegetación secundaria es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Esta es una situación muy común en la región costa de Oaxaca. Los resultados de este estudio indican que el bosque primario es un hábitat clave para la anidación del perico frente naranja. Los bosques primarios tienen mayores árboles de mayor altura y esta es una variable para la selección de nidos por la especie. Las actividades agropecuarias relacionadas con la degradación del bosque primario deben evitar las áreas de anidación del perico frente naranja. Por otro lado, durante el desarrollo de este estudio observamos termiteros nidos destruidos, producto por el saqueo de crías del perico. Por lo tanto, también es necesario implementar estrategias de conservación
dirigidas a evitar la captura de crías del perico frente naranja. La realización, bueno, por ejemplo, la realización de campañas de educación ambiental como estrategias de conservación de cetáceos amenazados ha generado cambios muy positivos. Y finalmente, evaluar los requerimientos de migración es esencial para generar estrategias de conservación en especies de riesgo y el manejo del hábitat. Por último, quiero agradecer a las autoridades de Santa María Colotepec, a la División de Estudios de Posgrado UMAR por el apoyo recibido durante la realización de este estudio. Y muchas gracias.